Les dejo un video de columna torácica. Esto es un video aparte que voy a hacer específicamente de las vértebras torácicas porque hay algunas dudas y siempre cuesta entender algunos aspectos. Primero que todo, entender que la columna torácica está formada por 12 vértebras torácicas, de las cuales, si hablamos del conjunto de columna vertebral, todas presentan estos dos elementos básicos. Por ende, son todas vértebras torácicas tipo. Bien, si es que lo hablamos a nivel de la columna vertebral. Sin embargo, si vemos solamente esta columna torácica y estas 12 vértebras torácicas, solamente de T3 a T9 van a ser consideradas como típicas, independiente que todas estas tengan estos dos elementos básicos. Bien, ¿por qué? Porque todas tienen un cuerpo vertebral, dos procesos transversos, un proceso espinoso, dos pedículos y dos láminas, en conjunto con estas cuatro carillas articulares superiores, derecha-izquierda, inferiores derecha-izquierda, para articular con la vértebra inmediatamente superior y la vértebra que está inmediatamente inferior. Pero aparte de esos dos elementos básicos, por lo cual nosotros debiésemos decir que son a nivel de la columna vertebral vértebras tipo, a nivel torácico tenemos las costillas. Y las costillas son 12 pares, es decir, 12 al lado derecho y 2 al lado izquierdo. Por ende, las costillas van a articular con las vértebras y lo hacen a través de la cabeza costal a la altura del borde posterolateral de los cuerpos vertebrales torácicos y lo hacen a través de su tubérculo costal a nivel del proceso transverso de la vértebra torácica. De acuerdo a eso, de T3 a T9 son consideradas las torácicas como típicas. Pero ojo, la T3 está acá abreviada o entre comillas porque eso lo dicen algunos autores y esa información es algo teórica, pero en la práctica se van a dar cuenta que desde la segunda torácica a la novena torácica son todas prácticamente iguales. Por ende, para fines académicos y prácticos, desde T2 a T9 son consideradas vértebras torácicas típicas. Bien, vamos a ver cuáles son sus características. Las características principalmente de estas torácicas típicas es que van a presentar en la zona posterolateral del cuerpo vertebral dos hemicarillas, bien también llamadas como hemifacetas. Acá en esta visión superior vemos acá las hemicarillas costales superiores y en esta imagen sagital vemos mucho mejor las dos hemicarillas en el cuerpo. Cuando hablamos de hemicarilla, no hablamos de una carilla articular completa, sino que hablamos de la mitad de una carilla articular. Esto se lo grafico de la siguiente forma. Acá yo tengo una hemicarilla. Bien, porque nos falta la otra mitad de la carilla que vendría dando acá la otra parte de la vértebra, o sea, la vértebra inferior. O sea, cuando yo junto dos vértebras, voy a tener una carilla. Pero cada vértebra va a tener una hemicarilla. Bien, y en esa hemicarilla que está de la vértebra de arriba, con la hemicarilla que está con respecto a la vértebra de abajo, vamos a formar una carilla en el cuerpo donde va a articular la cabeza costal de forma completa. Bien, entonces cuando hablamos de vértebras torácicas tipo, tenemos dos hemicarillas en el cuerpo, bien, a cada lado, una hemicarilla superior derecha, una hemicarilla inferior derecha, perdón, y las otras dos en el lado izquierdo. También hablamos de que los procesos espinosos son largos y aplanados, que también tienen una dirección posterior-inferior, es decir, sus procesos espinosos son descendentes. Los procesos articulares son de superficies planas, si se fijan, están bastante verticalizados y su superficie es plana, y el conjunto de estas 12 vértebras torácicas va a formar la cifosis torácica, que la habíamos denominado como una convexidad posterior, si la vemos desde una visión posterior a nivel torácico. Además, algo que se me estaba olvidando,
o quizás lo dije, no me acuerdo bien, pero fíjense que en su proceso transverso vamos a tener una carilla articular, acá vemos el círculo completo a nivel del proceso transverso. ¿Para qué? Para que articule con el tubérculo costal. En esta imagen podemos ver la columna vertebral en un plano coronal o frontal, una visión posterior. Sabemos que es una visión anterior porque estamos viendo los cuerpos vertebrales y no así los procesos espinosos. En esta gráfica tenemos la columna cervical, la columna torácica en color café, la columna lumbar, sacro y coxis. Vamos a hacer o vamos a ampliar la imagen de lo que es la columna torácica y acá, si ustedes cuentan, vamos a tener desde la primera hasta la 12ª vértebra torácica. Bien, ¿qué dijimos? Que en la práctica, desde T2 a T9 son todas similares, o sea, son todas típicas. ¿Qué es lo que va a pasar? Así como tenemos 12 elementos vertebrales torácicos, también tenemos 12 pares de costillas. 12 costillas derechas, 12 costillas izquierdas. ¿Qué es lo que va a pasar con la primera costilla? La primera costilla se va a enfrentar ya con la primera vértebra torácica. Y fíjense que la cabeza de la costilla número 1 va a articular de forma completa con el cuerpo de T1. Esto pasa en espejo hacia el otro lado. ¿Qué es lo que va a pasar con la segunda costilla? La segunda costilla, específicamente la cabeza de la segunda costilla, va a articular mitad con el cuerpo de T1 y otra mitad con el cuerpo de T2. Es decir, T1 va a presentar una carilla costal superior completa para la cabeza de la primera costilla y a su vez va a presentar una hemicarilla costal inferior para la mitad de la segunda cabeza costal. Bien, ¿qué va a pasar con la tercera costilla? La tercera costilla viene y se enfrenta entre medio T2, T3 y eso mismo va pasando con todas las vértebras torácicas típicas. Bien, ¿qué es lo que pasa y dónde cambia? A nivel de la costilla número 10. La costilla número 10 va a llegar, bien, y de forma completa va a articular con el cuerpo de T10. Por ende, T10 va a presentar una carilla articular completa para la cabeza costal de la décima costilla. Lo mismo pasa con la T11, que se ve en esa forma porque es flotante. Bien, y T12 lo mismo. Por lo tanto, fíjense que T1 presenta una carilla completa superior para la costilla 1 y por abajo presenta una hemicarilla costal para la costilla número 2. Desde T2 hasta T9 vamos a tener hemicarilla costal superior y hemicarilla costal inferior para articular con sus respectivas costillas, pero fíjense que T9, aparte de recibir a su costilla número 9 a través de una hemicarilla superior, no va a recibir a la costilla número 10, pero así todo va a presentar una hemicarilla inferior. Por ende, de T2 a T9, todas estas vértebras presentan una hemicarilla superior e inferior a nivel posterolateral del cuerpo vertebral. Bien, hay personas y hay autores que señalan que T9 no va a tener una hemicarilla costal inferior porque la décima, al estar llegando con su décima vértebra, no existe la necesidad de que haya acá una superficie articular. Sin embargo, ya la mayoría de los autores clasifican T9 como una vértebra típica y por ende va a presentar una carilla o hemicarilla costal superior e inferior. ¿Qué pasa con T10 a T12? Es lo mismo, presentan solamente una carilla completa a nivel de sus respectivos cuerpos, para sus cabezas costales respectivas, pero la diferencia la vamos a ver a continuación. Las flotantes no tienen tubérculos costales, y si no tienen tubérculos costales, sus procesos transversos no van a tener ya una carilla costal en sus procesos transversos. Si se fijan acá, de T1 a T10 tenemos carillas costales transversas para que articulen con el tubérculo costal. Sin embargo, T11 y T12, al ser flotantes y no tener tubérculos costales, no van a tener esta particularidad. Bien, por ende, podemos decir que
la articulación que ocurre a nivel T11 y T12 es la costovertebral, no así la eh, costotransversa. Esto debido a que, como la costilla 11 y 12 no presentan tubérculo costal, no va a presentar los procesos transversos de T11 y T12 una carilla costal. Características básicas nuevamente, acá comparamos una vértebra torácica tipo, presenta los dos elementos básicos y presenta dos hemicarillas. El círculo no está cerrado completamente, esto es una mitad de un círculo. ¿Dónde estaría la otra mitad? En la vértebra de arriba. Si hacemos un esquema acá, podríamos dibujar acá el cuerpo de la vértebra de arriba y ahí estaría más o menos cerrando ese espacio. Y acá nuevamente una hemicarilla. Entonces, acá uno puede decir, profe, el espacio que hay entre la hemicarilla inferior y la carilla superior, ¿quién lo da? Bueno, específicamente lo va a dar lo que está entre medio de los cuerpos vertebrales y eso se llama disco intervertebral. Por ende, acá va a llegar la cabeza de la costilla. Podemos dibujar acá una cabeza de la costilla. Luego formaba el cuello y se iba hacia atrás formando un tubérculo costal, ¿cierto? Ahí se forma el tubérculo costal que articula con el proceso transverso y de ahí forma el cuerpo y arco y se va hacia adelante hasta llegar a los cartílagos costales, ¿cierto? Y después articula con el respectivo esternón o parte del esternón. Bien, entonces la cabeza en sí articula con la mitad de la vértebra superior, la mitad de la vértebra inferior y el disco intervertebral. Fíjense cómo el proceso espinoso es bastante descendente a esta altura a nivel de las vértebras torácicas típicas. Vemos acá su carilla articular, bien, para el tubérculo costal y acá vemos la mitad de una hemicarilla superior y una hemicarilla inferior. ¿Qué es lo que vemos a continuación? Una vértebra T1. La vértebra T1 dijimos que debiese tener una carilla costal superior completa para articular con la cabeza costal número 1 de forma completa y debiese tener abajo una hemicarilla articular para que articule con la mitad de la segunda cabeza costal. Y así una carilla a nivel del proceso transverso. Entonces acá vemos, no la mitad, sino una carilla completa para articular con la primera costilla, y acá sí vemos la mitad, que es una hemicarilla inferior de T1 para que articule la cabeza de la segunda. Y acá se puede apreciar también la misma superficie que vemos en esta imagen de Gray. Ahí está la especificación. T1 carilla más una hemicarilla articular, tiene una carilla superior y una hemicarilla inferior. Finalmente, acá tenemos un ejemplo de una vértebra torácica típica, estamos hablando de las vértebras inferiores. Bien, y fíjense que en esta imagen de Gray hablamos de una vértebra torácica 11, ya específicamente porque vemos la superficie o carilla costal completa para la costilla número 11 y en su proceso transverso no logramos ver la carilla articular transversa, ¿ya? Porque simplemente la costilla 11 y 12 no presentan tubérculo costales. Bien, acá lo mismo, vemos una carilla articular completa, mientras que acá no se logra apreciar lo que es la carilla o superficie articular transversa, por ende estaríamos hablando de una T11-T12. ¿Cuál es la diferencia de T11-T12? La vamos a ver en el paso práctico, pero T12, su proceso articular inferior, se va asimilando y pareciendo mucho a los procesos articulares inferiores de las vértebras lumbares.